¿Qué tal, compa? Saludos. Dentro de las cosas que han ocurrido en estos días tan graves en México, pues está el asunto de Michoacán. El día de hoy acabo de leer un texto que comparte el señor Jorge Vázquez, el vocero de las autodefensas legítimas de Michoacán, en donde está proponiendo un plan de resistencia civil pacífica. Entonces estamos platicando aquí con él para que nos explique detalladamente en qué consiste este plan. Está aquí conmigo, va a exponérselo a ustedes y les pedimos que lo difundan, lo enriquezcan y en dado caso, pues también que lleven a cabo estas acciones que propone. ¿Qué tal, señor Jorge? Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, Aris. Aquí, mira, algo triste, muy enojado. No sé describir las emociones que tengo por lo sucedido en La Ruana, como ya te habrás enterado. Sí, sí, sí. Y más porque me he dedicado a investigar detalles y ahora yo estoy convencido de que fue un ataque organizado por el comisionado Castillo. ¿Verdad? Hubo una reunión el domingo donde no se le permitió la entrada a otras comunidades, nada más, incluso a Hipólito Mora se le negó la entrada a esa reunión, nada más entraron los que participaron en el ataque a Hipólito y Tepalcatepec, ¿verdad? Y como tú sabes, también la primera base de Gendarmería Nacional se puso en La Ruana precisamente como protección a don Hipólito y a los residentes de La Ruana, porque había mucha violencia. Ujú. Y al momento de la violencia se marcharon. La Gendarmería solo se marcha cuando se lo mandan. Y el mando superior que tienen en el Estado es el del comisionado Castillo. Entonces tenemos que suponer que él fue el que ordenó que se retiraran y dejaran que se mataran unas personas a otras, ¿no? Unos Sí, ciudadanos con otros ahí. Eso es lo que me enoja, me frustra, pero principalmente me enoja, ¿no? sí. Todas esas cosas. Así que es como estoy hoy. Y ahora estamos escuchando que ya liberaron órdenes de aprehensión en contra del señor Hipólito Mora y las personas que participaron en este enfrentamiento. ¿Usted sabe algo al momento de esto? Sí, mira, desde ayer me di a la tarea de averiguar de si se habían girado órdenes de aprehensión en contra de los involucrados en la balacera. Es otra de las cosas que me han molestado muchísimo. Sí se giraron órdenes de aprehensión, pero nada más contra Hipólito y su gente. Ah, caray. Ninguna orden de aprehensión se giró en contra de la gente que está con el americano. Irán a hacer pasar algunos de ellos como gente del americano. Ya ves que tienen el monopolio y el control de los medios de comunicación. Así que casi puedo asegurar que va a ser de ese modo, ¿no? Que dirán que algunos de esos detenidos eran de la gente del americano y no es verdad. Yo, Y lo bueno, sé porque conozco a alguien de dentro de la Procuraduría que es quien me da información, sí, ¿verdad? Y sí, sí. y así está la cosa de grave. Uf, Mira, otra cosa gravísima, me molestó también muchísimo, el mismo día del ataque, no tuvieron ni siquiera la dignidad de dejar que este hombre, este, viviera su dolor con tranquilidad. El americano no abandonó La Ruana hasta quizás muy altas horas de la noche, hasta por la mañana. Estuvieron bebiendo con su grupo en la plaza del pueblo, ¿verdad? Con todo el ejército ahí y ellos armados. Otra de las cosas que me enfureció cantidad también fue que él no hizo una declaración. El Ministerio Público que supuestamente le tomó declaración al americano, él mismo redactó la declaración y el americano nada más la firmó. Y una cosa más, este hombre ni siquiera entregó sus armas para las pruebas de balística. Él entregó las armas que le había proporcionado el mismo Estado, pero no son las armas que él utiliza cuando se va a los combates, ¿verdad? Él entregó esas armas, o sea, todo lo arreglaron para que él no tuviera ninguna consecuencia. Por eso, sumando eso a lo que te dije anteriormente, está bastante claro que todo esto fue una estrategia del comisionado Castillo. dirigida específicamente contra Hipólito Mora y su gente. Más claro ni el agua. Exactamente, para Sí, aumentar el territorio del lacra del crimen organizado. O qué sea, barbaridad. es tan obvio, Aris, las cosas. Yo que vivo acá, que sé quién es quién y que cómo funcionan las cosas, este,
te digo, se te retuercen las tripas de coraje de ver cuánta sinvergüenzada, ¿no? Cómo actúan tan impunemente sabiendo que no va a haber ninguna consecuencia contra ellos. Sí, sí, sí. Bueno, pues en relación con todo esto, pues lo que nos queda es la resistencia civil pacífica, como lo menciona usted en el plan que está compartiendo a través de redes sociales y del que vamos a hablar. Entonces, en la introducción usted coloca lo siguiente, se los vamos a detallar punto por punto, compas, para que estén atentos. Dice usted, la crisis de inseguridad de Michoacán está ligada a la inseguridad nacional, a la corrupción de las estructuras del Estado, al detrimento del sistema político y las instituciones. Está relacionado a un problema nacional que debe resolverse como principio de justicia, pero en Michoacán no hay ni justicia ni autoridad. Por eso, si el gobierno no puede resolver el problema porque es en sí mismo parte del problema, los ciudadanos debemos actuar en resistencia y desobediencia civil a un sistema opresor, por lo que se proponen las siguientes acciones. Y plantea la primera: protestas y manifestaciones. En relación con esto, ¿qué nos puede comentar, señor Jorge? Muy bien, mira, deja puntualizarte algo Uh -huh, porque hice una corrección y creo que tú leíste, porque la compartí, uh -huh, donde decía México y donde decía Michoacán. uh O -huh, sea, primero decía Michoacán y cambié Michoacán por México, porque todo el país tenemos el mismo problema. No es un claro. problema que sea nada más propio de nosotros. Y en lo de la resistencia civil pacífica, yo incluí resistencia civil pacífica y resistencia civil activa, Uh -huh, ambas, ¿verdad? ¿Por qué? Para darle mayor margen de maniobra. Hay una dificultad y me imagino que tú te has percatado de esta. Alguien propone una actividad y un grupo determinado de individuos no le gusta, ¿no? Ese otro propone otra actividad y otro grupo de individuos no le gusta. No tenemos esa cultura de solidaridad, de unión en México, no la terminaron, sí la teníamos, uh pero se -huh. terminó, ¿verdad? Gracias a la propaganda esta televisiva de tú solo, tú trabaja, tú no te preocupes por los demás, tú El mejora tu cambio está en vida, ti, el el cambio cambio está está en en ti. ti, Claro, exactamente, claro. todo ese adoctrinamiento que han estado utilizando los medios durante muchísimos años. Tanto, a ver si no me alargo demasiado, Aris, No, adelante, pero adelante. el otro día estaba viendo mi niño un programa del Chavo del Ocho grabado por ahí, ¿no? De estos que se ponen online. Uh -huh. Y yo me quedé asombrado. Estaban los niños estos, el chavo supuestamente, ¿no? Los niños grandes estos, haciendo una manifestación y les da una lección el profesor Girafales de civilidad, de que no sirve nada protestar, que no De tiene verdad. ningún sentido. Sí, sí, no recuerdo si es como el capítulo número 40 algo. Yo lo compartí en mi página, pero por ahí está, se puede encontrar. Y me quedé yo de seis, digo, desde entonces era, claro, yo veía eso. Solo que Claro. parece que no he hecho mucha mella en mí por mi formación de maestro rural, ¿no? De normalista rural, quizás, ¿no? Allá veíamos sobre cómo rebelarnos ante el gobierno opresor y creo que fue una buena educación porque me quitó esa parte, ¿no? Pero desde entonces nos están metiendo eso. Entonces te digo, debido a esas dificultades, pues hay que facilitárselo a los ciudadanos. Uh Por eso -huh. la lista de propuestas como con esta que comenzabas tú, o sea, va a haber una que le sirva a alguien. Si no estás de acuerdo con las demás, haz esa, pero haz algo. Claro, Básicamente, moverse. básicamente sí va encaminado en ese sentido. Entonces es como darles ideas a quien no las tenga de qué es lo que puede hacer. Uh En -huh. lo de las protestas y manifestaciones, tú sabes que se están haciendo, Sí, ¿verdad? Pues hay que protestar, o sea, ya no te aguantes, ya no resistas, protesta por lo que sea que tengas tú que protestar, pero sal y protesta, no uh te -huh. quedes callado. O sea, Mucha vamos gente, a, señor Jorge, mucha gente dice que las manifestaciones no sirven. ¿Qué piensa usted al respecto? mira, las manifestaciones no sirven para que el gobierno cambie de opinión. Eso lo estamos viendo alrededor del mundo. Uh Lo -huh. estamos viendo en todos los países. La población oprimida se manifiesta y los gobiernos siguen con sus políticas neoliberales y no sucede nada. Sin embargo, las manifestaciones son muy útiles porque todas estas personas que están dormidas, que tienen su conciencia dormida, al encontrarse con una manifestación o verse molestados, como dicen muchos, por una manifestación, van a darse cuenta de qué es lo que está sucediendo, saldrán de esa burbuja del trabajo a la casa y la tele y comenzarán a ver la realidad del mundo. Sí, Así que las cuando, manifestaciones son muy necesarias y eso se aplica a las protestas igual, uh ¿verdad? -huh.
Se Ujú. aplica lo mismo a la protesta. Viene el siguiente punto. Usted propone cierre de vialidades. ¿Por qué cerrar las vialidades? ¿Para qué? Para lo mismo, Ujú, para lo mismo. Te digo, esta gente viene del trabajo, tiene dificultades para llegar a casa y se entera que hay problemas para llegar a su casa. Yo no digo nada más que se ponga un vehículo atravesado y cosas por el estilo, no. La gente puede salir, cerrar la calle para que los niños tengan un lugar para jugar. Estamos escasísimos de parques en México, lo ujú, sabes perfectamente. Mucha gente tiene que desplazarse kilómetros para ir a un parque. ujú. Entonces, aprovechemos, ¿no? Una forma de protesta es eso, cierra tu cuadra, ¿verdad? De esquina a esquina y salte a charlar con los vecinos, ponte una mesita, juega al dominó, no sé, tómate un café, déjales el espacio a los niños que jueguen y algo, pero escribe, ¿no? Haz una pancarta, haz algo y di que estás protestando, Sí, ¿verdad? y eso sirve también para hacer comunidad, que es algo que hemos perdido. En realidad no hablamos ni con los vecinos, ni los conocemos. Exactamente. Sabemos que están ahí en la esquina, pero no sabemos ni sus nombres. Eso es muy cierto. ¿Cuántas veces no leemos por ahí que apareció un vecino muerto, principalmente gente mayor, y nos dimos cuenta porque olía, Sí, ¿verdad? Pero sí, nunca nos sí. dimos cuenta que la persona ni entraba ni salía, es verdad. O sea, como dices tú, hay que hacer comunidad, se aprovecha al hacer esto para hablar con los vecinos, hablar de los problemas y entender qué es lo que está sucediendo. Ese es más o menos el sentido del cierre de las vialidades. Muy Además, bien. un cierre de ese tipo, si viene una ambulancia o algo, pues rápidamente se quita lo que se haya puesto a un lado y pasa una ambulancia, ¿no? No habría dificultades con ella. Claro. Menciona usted desobediencia civil y da un ejemplo. Por ejemplo, no pagar los servicios de electricidad y otras acciones acompañadas de vigilancia para impedir el corte de electricidad o servicios a pequeños negocios y viviendas. ¿Cómo es esto? Pues sí, o sea, ¿qué pasa si nadie pagamos la luz? Ujú, ¿Verdad? Lo más probable es que vengan a cortarnos el servicio. ujú, No, nos organizamos con los vecinos, decidimos, ok, ¿cuántos somos? Tantos. No tenemos que ser todos, ¿verdad? No tenemos que ser todos. Poco a poco podemos ser más. Decidimos no pagar el servicio de electricidad. Oye, que ahorren el dinero, no se lo vayan a gastar. Habrá que pagarlo después cuando cambiemos las cosas, ¿no? ujú. Pero ahora hay que hacer sufrir a este gobierno. Necesitamos hacerle llegar digamos, a la gente el malestar para que decida quitar el gobierno a la misma gente, ¿verdad? Ujú. Entonces sí tendríamos que estar organizados porque si van a quitarle el servicio a alguien, pues probablemente vengan en un momento dado hasta con la policía. Pero si Claro. somos 30, 40 vecinos los que no estamos pagando el servicio, pues podremos oponernos, ¿no? A la policía que no le quite el servicio a ninguno de los vecinos, Claro, esto es ¿verdad? algo que yo mencionaba hace poquito en una de las transmisiones y precisamente daba este ejemplo, no hay que pagar la luz y no faltó obviamente el que duda y dice, oye, pero si no pago me la cortan, le digo, a lo mejor a ti solo sí, pero si no la paga todo tu barrio, mira, no les cortan nada, no les cortan ¿No? absolutamente nada, no pueden, no podrían hacerlo. Entonces esto también hace falta que la comunidad, el barrio, el pueblo, la colonia se organice para poder tener impacto con esta propuesta que usted hace. Y a mí me Sí. parece una de las mejores, ¿no? Es una de las mejores, pegarles ahí en lo económico. Ujú. Viene el siguiente punto que aquí es donde probablemente les va a parecer algo controvertido y difícil a algunos de asimilar. Dice usted, ataques contra políticos en el poder en forma no letal, por ejemplo, con huevos, pintura, agua, etcétera, y su respectiva difusión en redes como acción política. ¿Cómo es esto, señor Jorge? Muy bien, ¿qué es lo que sucede con un político? ¿Por qué siguen con sus acciones? Porque no pagan ninguna consecuencia. Ellos manejan la ley y ni siquiera podemos denunciarlo. No sé si recuerdas que te decía o has leído por ahí o escuchado que denuncié al comisionado Castillo por andar robando fierro y no pasó nada. Y yo Sí, presenté las exacto. denuncias. Sí, 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 No pasa absolutamente por nada. ahí compartimos ese video donde está la denuncia documentada, las llamadas que hizo, recuerdo muy bien, claro, y no pasó nada. No, no, y te digo, pero eso fue en los medios. Yo presenté la denuncia penal. Ujú, Y no, en Seido, para la gente que no sea de México, no sepa qué es como la agencia encargada del crimen organizado, porque estaban organizados y son criminales, ¿no? ujú. Ellos no quisieron tomar la denuncia porque los corrían.
y puse la denuncia, quise ponerla en la misma oficina del Procurador General de la República, de Murillo Karam, y se negaron también. Finalmente encontré un Ministerio Público Federal que tomara la denuncia y hasta la fecha, eso fue el pasado 3 de noviembre, hasta la fecha no tengo el número de averiguación previa, porque no lo hice de forma anónima, lo hice con mi nombre y apellidos y fue la única condición que puse, que se me entregara el número de averiguación previa. Y hasta la fecha no tengo absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede con ellos? Roban, tienen y aún llegan a un restaurante y son bien recibidos y casi les quieren lamer los zapatos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pues la gente que quiera, ¿verdad? Que tenga el valor para hacerlo así, pues nada, que lo está por ahí en el carro y eso, y le pintarrajeas el carro, le echas pintura, yo qué sé, al mismo político lo hueveas, ¿entiendes? Si hay quien se atreva por ahí en un restaurante que le eche un aceite de ricino, ¿verdad? Ujú. O cualquier cosa que le dé una diarrea, ¿no? Que no puedan estar cómodos en ningún lugar, ¿no? Que Ujú. no puedan estar, quizás no podamos llegar hasta sus domicilios porque muchos viven en residencias con vigilancia y no se puede entrar. Eso les permite estar en el poder, ¿verdad? Pero tienen que salir de ahí. Cuando salen, que van dizque a trabajar, ¿no? A ocupar sus cargos estos que tienen, ¿no? Pues en esos momentos es cuando podemos hacerles de todo, ¿no? Hacerles de todo, que sientan el rigor, ¿verdad? Que no puedan decir como lo dicen a veces, es que no sucede nada, todo está bien, México Pues está sí, tranquilo, sí, está en para paz, no ellos pasa está nada, bien. ¿no? Para ellos está bien Claro, porque ellos no resienten ninguna de las acciones que emprenden contra el pueblo. Esto que usted está mencionando son los famosos scratches, es la palabra que se utiliza, tienen su origen en Sudamérica, en Argentina, en Europa se utilizan mucho, en España, todo el año pasado estuvo lleno de scratches, había acciones en las que los grupos, por ejemplo, me acuerdo de la plataforma de afectados por la hipoteca, donde se iban a las puertas de las casas de los políticos y ahí estaban todo el día y con cacerolas y gritando, haciendo visible que quien vive ahí es un delincuente. Y fueron acciones que les afectaron tanto que incluso llegaban a llamar terroristas a estas personas que hacían los scratches, los perseguían, literalmente los perseguían. Salía el político de su casa y se iban detrás de ellos hasta su centro de trabajo y no los dejaban, se metían hasta las oficinas y ahí, o sea, un montón de gente y pues vaya, no les estaban haciendo nada, simplemente señalarlos como lo que eran, corruptos, delincuentes. Y esta es más o menos en ese sentido la propuesta que usted está dando, ¿no? exactamente, exactamente. Es exactamente eso. Hay Mm. que hacerles saber nuestro descontento, por decirlo amablemente. Ujú. Viene el siguiente punto que dice, llevar la violencia contra políticos y senadores del PRI. Eso les obligará a aumentar su propia seguridad y disminuir el número de elementos que puedan acudir a otras acciones. ¿Cómo es esto, señor Jorge? Pues sí, si vamos a quemar un carro que es el carro de un político, Ujú. que sea un diputado, un senador del PRI principalmente, ¿no? Sabemos que ellos son los de las reformas estructurales y son los que nos están gobernando. Siempre el patrón tiene la culpa de lo que sucede, Ujú. ¿verdad? Ellos están haciendo el patrón, deberían de ser servidores públicos, pero ellos se ostentan como el patrón y el jefe, Ujú. ¿verdad? Entonces todo lo que sucede es culpa de ellos. Entonces, si vamos a hacer ese tipo de acciones, hagámoslos contra ellos, Ujú. ¿verdad? Sí, 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 que Esa sería son, la. ellos son los generadores de la violencia. Habrá muchos que digan, eso es violento, ustedes son los violentos. ¿Qué piensa de estas personas? Por ejemplo, me viene a la mente ahorita lo que está pasando en el estado de Guerrero. Llaman los profesores de la coordinadora a ir a la casa de gobierno y ahí afuera de la casa de gobierno pintan, tiran el zaguán y después hay mucha gente que dicen, ya ven, estos profesores son los violentos, ellos son los violentos. ¿Qué opina usted de esto? Claro que es violencia, pero tú conoces una forma mayor de violencia que condenar a un pueblo a la muerte por hambre, a la miseria. Ujú. Esa es la violencia que están ejerciendo contra nosotros. Por eso digo, hay que llevar la violencia ahora a ellos, Ujú. ¿verdad? Porque ellos no sufren nada de las consecuencias de sus acciones y de las decisiones que toman en los cargos de elección popular o de poder, como se dice, que yo no considero que sea un poder, pero ellos así lo utilizan, así lo manejan, ¿verdad? Entonces, pues claro que es violencia. Esa es la violencia también a la que me refiero. Hay que llevárselas a ellos,
¿verdad? Pero no nada más a las oficinas públicas, hasta su casa, hasta donde se pueda, ¿verdad? Ujú. A todas partes. Sí, sí, sí. El siguiente punto, que es muy, muy interesante porque, bueno, ya ustedes lo escucharán, dice, ataques contra la infraestructura y los jerarcas de Televisa y TV Azteca. ¿Por qué con ellos? Por una sola razón, son el instrumento del Estado para mantener sumisa, controlada a la población, para que acepte todas las barbaridades que hacen, lo que comentábamos hace un momento. ¿Quién se ha encargado de difundir la idea esta de que el cambio está en ti y que el gobierno tiene la culpa, que somos nosotros los mexicanos, que la corrupción está en nosotros, como dice el presidente Peña Nieto, está en él? Yo jamás he cometido un acto de corrupción en mi vida, no le he dado 20 pesos a un tránsito en toda mi vida, ni pienso Ujú. hacerlo. Entonces, no es verdad, los mexicanos somos honestos, somos buena gente, tenemos fama en el mundo de ser amables, amistosos y todo lo demás, y lejos de esa cultura de la corrupción que tienen los políticos. Pero te digo, esta la transmiten a través de Televisa y TV Azteca. Aquí Ujú. sí, quiero ser más contundente y he hablado con individuos que están dispuestos y creen poder hacerlo. No sé si lo conseguiremos o no, pero se le hará la lucha, ¿no? Hay que tumbarles sus torres de difusión, ¿verdad? Hay que quitarle, que no, buscar el modo de que no aparezca los programas de Televisa y TV Azteca en nuestras televisoras, ¿no? Hay que Ujú. hacerlo así. Lo más fácil sería, porque han cambiado mucho al sistema vía satélite, que la gente pues quitara sus antenas, pero es igual que los adictos. Yo soy adicto a la nicotina, soy fumador. Y si me Ujú. quitan los cigarrillos, yo voy a pelear, ¿verdad? Yo no voy a dejar que me quiten los cigarrillos. Pues entonces, en ese sentido, porque esto no perjudica nada más al individuo, perjudica a la sociedad entera, pues habrá que buscar el modo de quitarles esa infraestructura. De aquí le diría a los anónimos, a los de verdad, porque hay muchos por ahí en las redes que utilizan la imagen, ¿no? A los de verdad, que les fastidien las transmisiones vía satélite a Televisa y TV Azteca. Eso sería un gran comienzo. Sería algo muy bueno. Y los jerarcas, ¿verdad? Los ejecutivos de las televisoras estas, darles el mismo trato de los políticos. Son sus socios, ¿verdad? Son sus socios. Entonces, esa sería la idea en este punto. Me surge una duda, es muy obvia la respuesta, cuando menos para mí, pero me gustaría saber su opinión. ¿De verdad es tan nociva Televisa y TV Azteca para México? Absolutamente. Mira, mi opinión viene de hace muchos años y no creo que haya mejorado. Yo quiero decirte que, pues no he vivido tanto en México, pero los años que he vivido en México, yo no veo Televisa y TV Azteca. Lo vi un poquito, o lo veo de vez en cuando estoy en casa de un pariente, que parece que la televisión es el acompañante y tienen estas cadenas de televisión. Y todos los programas son una porquería. En Ujú. una ocasión me puse a revisar, un solo día me puse a revisar la programación que tenían en las redes y eso qué programas tenían. No tenían ni un solo programa que valiera la pena. Ujú. Estaba viendo un noticiero y sacaron un evento trágico de estos que tenemos en México casi todos los días y le dieron 15 o 20 segundos y después salieron hablando de una tortuguita que no sé qué maravillas tenía la tortuguita, no recuerdo, y se tardaron como 2 minutos, ¿verdad? En un noticiero en horario estelar. O sea que imagínate qué tipo de televisión tenemos. Es nefasto, es totalmente nefasto. La televisión no es muy buena de por sí, pero la programación que tienen solo sirve para adoctrinar a las personas para que sigan siendo sumisos al poder establecido. Son muy nocivas. Claro, muy bien. El siguiente punto que usted toca son las famosas caceroladas que se han organizado en muchos países. Dice usted, son manifestaciones masivas en las calles con cazuelas. Y recuerdo ahora las que se realizaron, por ejemplo, en Argentina, el año pasado, caceroladas impresionantes, ¿no? La gente protestando con estas, sí, cacerolas, haciéndolas sonar en las plazas públicas. ¿Cómo sería esto en México, señor Jorge? Pues también el que pueda en las plazas públicas, pero en las ciudades, por ejemplo, Ciudad de México, viven en edificios. Que alguien sale a la ventana, por la ventana y empieza a sonar cazuelas y salgan todos por las ventanas a sonar cazuelas y de repente sea un ruido de cazuelas ensordecedor. Esto es un poquito para esa gente que dice que no tiene tiempo de manifestarse.
está muy Ajá. ocupado, tienen que trabajar para comer, ¿verdad? Es casi como un ejemplo, ¿verdad? Hay muchas cosas que se pueden hacer desde la misma casa, ¿no? Como eso, ¿no? Porque se sabría que es una protesta. Ujú. Ahora, todos estos puntos, Aris, están abiertos a la imaginación de la gente. Los mexicanos siempre hemos tenido mucha imaginación. Ya ves que hemos hecho que a nivel mundial se hagan ciertas cosas, ¿no? Que comienzan en México, ¿no? No Claro. sé si mucha gente la sabe, como la ola del famoso fútbol, creo que la crearon en México y no sé cuántas más cosas, ¿no? Entonces, ahí hay mucha imaginación, ¿verdad? Cada quien ponga su imaginación y comience algo. El vecino le seguirá. No tengan miedo a comenzar solos. ¿Verdad? No tengan miedo a comenzar solos. Uno comienza solo, pero después va uniéndose la gente, va uniéndose la gente, pero sí, podría ser, digo, desde las ventanas o salir simplemente a la acera, a la banqueta, como se dice acá en Tierra Caliente, y ahí que salgan vecinos y se pongan a sonar cacerolas, hasta le pueden buscar ritmo, ¿no? Sí, me acuerdo de una frase que leí el día de ayer que me pareció genial en una imagen que compartieron en Facebook. Decía, México ya despertó, ahora hay que hacer mucho ruido para que no se vuelva a dormir. Y esta es una Así, forma para que la gente esté consciente de que el problema no se ha acabado, persiste, persiste, y tenemos que seguir despiertos y dándonos cuenta de lo que está pasando. Viene otro punto que también es muy interesante. Usted habla de toma del Congreso de la Unión, el Senado de la República, la Presidencia de la República, los congresos locales, los gobiernos de los estados y los ayuntamientos. así es. Eso es, mira, para mí esto me gustaría que fuera como el colofón a las protestas y manifestaciones. Ujú, Nada sucede si se hace una protesta, se hace una manifestación, se hace una marcha y se llega al Zócalo, se dan discursos o al Ángel de la Independencia y ahí se termina. ujú. No, con toda esa gente que va a estas marchas, a estas protestas, a estas manifestaciones, se pueden tomar todas estas oficinas. Cada quien en su estado lo puede hacer. En Sonora ya lo Ya han lo hecho, hicieron, claro. pero lo han hecho y se han marchado. No, hay que tomarlas y quedarse ahí, ¿verdad? Hay que Ujú. tomarlo y quedarse ahí. Somos muchísima gente. Yo estoy seguro que podemos tener tomadas esas oficinas en turnos de 4 horas cada quien para que ni siquiera nos trastorne tanto nuestra vida cotidiana, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque al final estos edificios tan representativos, donde estos señores dicen que van a trabajar y lo único que hacen es ir a planear el siguiente delito, pues son de nosotros. O sea, están construidos a base del esfuerzo y del sudor de la gente del pueblo. Nos pertenecen, no son de ellos, ni el Senado, ni la Cámara de Diputados, ni los congresos locales, son del pueblo. Pues sí, la idea es recuperarlos para nosotros. Eh, Exactamente. Dice usted en el siguiente punto, difusión en redes de todas las acciones de protesta y resistencia. ¿Por qué en las redes, señor Jorge? Porque es el único medio que tenemos, ¿no? La calle se notaría, ¿verdad? Eso estaría obvio. Pero hay que hacerlo en las redes, hay que seguir llegando a más gente. Hay muchas, yo creo que son estrategias del mismo gobierno, ¿no? De humillar a la gente que se queja y protesta en las redes, ¿no? Ujú. Que nomás dándole like y nada más dándole a compartir. Pues no es verdad. Esto ha crecido gracias a las redes. Las redes son el mejor instrumento que tenemos para que esto se difunda, y no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Además, sirve para que estemos sabiendo que no solamente estoy yo acá en Michoacán, hay alguien en Sonora, hay alguien en Quintana Roo que está haciendo algo también, ¿verdad? Es una forma de reafirmar que estamos haciendo algo útil, Ujú. ¿verdad? Por eso es importante estar difundiendo cada acción, cada movimiento que se haga. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Las redes sociales han sido nuestro medio, el único que nos han dejado, sí, efectivamente el único que nos han dejado y a través del cual las últimas manifestaciones, protestas se han podido organizar. Ha sido por medio de las redes sociales que se ha difundido lo que ocurre en Michoacán. Nadie, Uh -huh. nadie volteaba a ver al estado de Michoacán, de no ser que por ahí salió en algún momento en las redes sociales una nota y empezamos a tomarle atención y después obviamente ya hubo más gente a través de las redes sociales hasta que logramos poner a Michoacán en el ojo del mundo. El mundo volteó a ver Michoacán porque las redes sociales empezaron a hablar. Completamente de acuerdo con eso. Habla usted
huelgas y paros gremiales. Así es. No puedo pensar en ningún gremio, excepto el de los políticos, ¿verdad? Que no esté afectado por la incompetencia del gobierno, por el mal hacer del gobierno. Son gente malvada, no son solamente estúpidos e ineptos, también son malvados, no les importa la gente, no les importa que la gente muera porque no hay servicios médicos y todo eso. Te digo, no conozco ningún gremio que no sea afectado por esto, ¿verdad? Entonces, pues habría que hacer huelgas y paros, todo el mundo, paros de taxistas, paros de electricistas, paro de maestros, paro de todo, ¿no? Huelgas y paros, dependiendo. No importa si ellos están buscando un arreglo muy particular. Todo se deriva del tipo de gobierno, de cómo se ha corrompido el sistema que tenemos. O sea, el hecho de que tú tengas un problema y yo otro, no significa que las soluciones son diferentes, las soluciones son las mismas. Necesitamos terminar con este sistema político tan corrupto que tenemos. Por eso es un llamado a huelgas y paros gremiales, o sea, todo el mundo, ¿verdad? Si convocamos a un paro nacional no funciona, quizás, pero cada gremio hace lo suyo, ¿no? Y otros se van sumando y otros se van sumando, esa sería la idea. Sí, completamente de acuerdo también. A todos nos afecta. Aunque haya gente que diga, a mí no me afecta, a todos nos está afectando y a quien no le haya llegado todavía está por llegarle también. Dice usted en otro punto, toma de gasolineras, esta es bien curiosa, propiedad de políticos y regalo del combustible. Y es que me parece muy curiosa porque muchos de estos políticos son dueños precisamente de gasolineras. Así es. Así es uno de los artículos ya de primera necesidad para mucha gente, ¿no? Ujú. Y esto es también buscando la simpatía, ¿no? Se molesta mucho y todo, pero bueno, algo que haya por ahí, ¿no? Se toman las gasolineras, se investiga bien que sean de un político y ahora abrir las bombas y a regalar el combustible. A Una vez regalar que ya el no haya combustible. combustible, pues ya les deja uno la gasolinería ahí. De todas formas es nuestro dinero, se lo robaron. Si no, si hay un político que diga que es honesto, que jamás robó, yo le preguntaría, ¿y cuánto cobrabas? De acuerdo al nivel de pobreza en México, ¿tu salario no es un robo? Ujú. ¿Verdad? Si hubiera alguno, que lo dudo, ¿no? Que no haya metido mano también al dinero de otra parte, pero nada más con los sueldos que se pagan. Yo soy de un poblado que se llama Aguililla, Michoacán. Estamos considerados como un municipio de muy alta marginación y hemos Ujú. tenido presidentes que cobraban 70,000 pesos, el actual como 50,000 pesos al mes, un regidor nos cuesta 1,000 pesos diarios, un director de cualquiera de las oficinas nos cuesta 1,000 pesos diarios, en un municipio de muy alta marginación, ¿te imaginas? De Pues cada sí, 100 pesos que llegan, quedan 8 pesos para hacer obras en beneficio de la población en estas comunidades, ¿no? Y eso no le llaman robar, eso es robar. sí, Robar por medio del salario, pero es un robo. es un abuso, los sueldos, los aguinaldos que se fijan, sí, son Ujú. verdaderamente abusivos. Dice usted también, toma de casetas con libre paso para los ciudadanos y prohibir la circulación de vehículos de gobierno y empresas multinacionales. Exactamente, o sea, de repente sí molesta mucho así para las personas que tengan que desplazarse y se cierre una autopista, se cierre una caseta. No, hay que dejarlos pasar, ¿verdad? Pasarlos y gratis. Nada más a los vehículos esto de las multinacionales y del gobierno, no, esos que se queden, ¿no? Mientras duren las tomas de casetas. Sí, estoy recordando que tuvimos que rescatar el sistema carretero privado de México porque estos señores decidieron entregárselo a sus cómplices, las quebraron a propósito y después tuvimos que rescatarlo y todavía estamos pagando esa deuda. Y todavía nos Así es. cobran por circular por esas carreteras que rescatamos con nuestro dinero. Es verdaderamente de risa lo que hace, ¿no? Es una Sí. burla para el mexicano lo que hicieron. Las rescatamos y todavía nos cobran por pasar por ellas, ¿no? Qué barbaridad. Habla usted de boicot al pago de créditos de bancos y de grandes empresas. ¿Esto es posible? Claro que es posible, mira, bueno, no sé si mi situación sea diferente. Cuando comenzamos en este movimiento, pues yo perdí mi empleo. Ujú. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues yo tenía un crédito de nómina, yo saqué mi crédito de nómina y ya no tenía la nómina, así que ¿cómo les pago?
Ujú, ¿verdad? Y eso me ayudó durante un tiempo a sobrevivir. Ya me lo acabé y ahora estoy con otros apuros, ¿no? Pero claro que sirve, ¿no? En un momento dado, algunos, si se están asociados, si se reúnen, se pueden dejar de pagar esos créditos hasta que no se arregle la situación. Yo les diría lo mismo, guarda el dinero, no te lo gastes, ¿no? ujú, Y después se puede arreglar que no haya créditos sobre intereses y toda esa historia, ¿no? Que paguen lo que debían, ¿no? ujú, Incluso si llegáramos a arreglar la nación, sabemos que los intereses que cobran los bancos en México son de usura, ¿verdad? ujú. Es una verdadera usura lo que cobran estos bancos. Pues se puede arreglar eso y hasta de repente podrían ahorrarse un dinero. Claro, todo pasa porque logremos cambiar el sistema político que tenemos. Claro, y los bancos en realidad son pues los grandes culpables de todo lo que pasa no solo en México, en el mundo. Ellos son los que están dirigiendo las políticas, ellos son los que le ordenan al gobierno de México, a los gobiernos del mundo qué hacer y cómo actuar en contra de la población. Entonces, pues sí, definitivamente ellos son los que tienen que resentir. Me estoy acordando ahorita, nada más por mencionar, el caso de HSBC. Un juez federal en los Estados Unidos los obliga a pagar una multa que es de risa porque los señores estaban lavando dinero. O sea, fue probado por el gobierno de Estados Unidos que HSBC estuvo lavando dinero del crimen organizado en México. Y ahí está HSBC funcionando como si nada hubiese pasado, cuando es algo gravísimo, ¿no? Y ahí están. Entonces sí, efectivamente tenemos que boicotear los bancos, es urgente porque ellos están destrozando al planeta completo. Después usted Y se no, pregunta, y adelante, una adelante. cosa más, Aris, no los necesitamos. Un banco no es necesario, es una necesidad creada. Ujú, No es verdad que se necesite un banco. Se pueden hacer un sistema de crédito diferente, ¿entiendes? Con empresas del Estado, estatales, cooperativas de crédito, donde los mismos socios sean los que otorgan créditos y demás. Entre vecinos se sabe quién paga y quién no paga, ujú. ¿verdad? O sea, hay alternativas a los bancos, muchísimas. Los bancos son los que prohíben, como dices tú, le prohíben al gobierno que permita que se creen políticas de ese tipo. Así Son es. ellos mismos los que obstruyen el mismo desarrollo de las comunidades. No son algo que nos sea de utilidad para nada en absoluto. Además, que esto ya es más complicado, ¿no? Pero crean dinero de la nada, ¿no? Se lo inventan. No Claro, claro. existe. Me estoy acordando también en este momento cómo sí hay alternativas distintas y que funcionan en la comunidad de Acteal, que por cierto está a punto de cumplirse 17 años de la masacre de los compas en Acteal. Ellos tienen su propio banco, ellos se crearon su sistema de créditos y está funcionando. No requieren del HSBC ni del Bilbao Vizcaya, no, no, no. Ellos tienen su propio sistema de créditos y funciona muy bien. Estaría muy interesante que los compas se dieran a la tarea de buscar, si no les proporcionamos la información de cómo están haciéndolo, porque pues es un método distinto creado por ellos, para ellos, se ayudan entre ellos, están financiándose entre ellos, están exportando sus productos a través de estos sistemas de ellos. Y es la verdad un ejemplo que vale la pena difundirse. Dice usted después, señor Jorge, se pregunta, ¿quiénes? Dice en la respuesta que se da, todos los mexicanos sin distinción, los militares, policías y funcionarios públicos de base, para que puedan tener un trabajo digno y aprecio, pues no son los culpables de lo que pasa en México. También menciona los traficantes unidos para que dejen de ser las vacas lecheras del gobierno y puedan pasar a la historia como Villa que derroba vacas, pasó a héroe nacional. Dice, el gobierno actual les maltrata tanto como a nosotros y muchas de las veces ustedes no son solo el instrumento y son los que quedan como los únicos malos. Sabemos que muchos actos atribuidos a ustedes son obra del gobierno. Habla también de los sindicatos para conseguir echar abajo las reformas y decretos que les perjudicaron o les perjudican. Habla también de los mexicanos comunes para conseguir una mejor distribución de la riqueza, los políticos honestos para conseguir un sistema político verdaderamente democrático, los pueblos originales para recuperar sus tierras, usos y tradiciones, y los estudiantes para pugnar por un sistema educativo encaminado a su desarrollo intelectual y humano y no a un sistema que les forma como peones del capital. ¿Nos podría explicar por qué a todos estos, señor Jorge? Es que, como lo digo al principio, no era nada más para hacer una especificación. Todos
todos los ciudadanos mexicanos somos víctimas de este tipo de sistema. ¿Tú te imaginas, Aris, que en un sistema donde una persona pueda ganarse honestamente la vida, mantener con dignidad a su familia, va a meterse a sicario? Pues claro que no. ¿Verdad? Definitivamente no. Entonces ellos también, incluso el gobierno, yo mantengo la teoría de que creó, le dio fortaleza con el Plan Mérida a los cárteles del narcotráfico para poder utilizarlos de chivos expiatorios en la desestabilización de México. Ujú. ¿Verdad? En el 2004 teníamos problemas de narcotráfico, pero en el 2014 tenemos un problema de cárteles del crimen organizado que decapitan y amputan y matan a quien sea. Ujú. Entonces quiere decir que los casi 3.000 millones de dólares que trajeron los americanos fue para fortalecer para crear y fortalecer cárteles del narcotráfico. ¿Verdad? Esta gente, yo conozco unos cuantos y otros en las redes, no tienen estudios prácticamente, no entienden que están siendo utilizados. ¿Verdad? Ujú. Mucha gente, pues claro, siente odio y más si le mataron a un familiar y todo eso, pero con el encono, con el odio no conseguiremos nada, no llegaremos a ningún lado. Y te digo, yo estoy convencido de que estas personas se sientan en la cima del mundo y no saben que están siendo utilizados nada más como peones, como criados del mismo sistema. Entonces, no sé si les alcanzaría a llegar este mensaje. Yo pienso distribuir por otros canales, ¿no? Hacerles Ujú. entender, si oye, te están utilizando, cuando no te necesiten, te van a encarcelar o te van a matar. Ujú. Ahora te están utilizando, revélate tú también. Mientras existan clientes para las drogas, va a haber traficantes. Ujú. Pero no sé qué edad tienes, Aris, pero yo de mi edad recuerdo cuando los traficantes eran héroes de los pueblos, no son los que traían dinero, pueblos hambrientos, pueblos sin futuro, y estos son los que traían el dinero al pueblo, Ujú. ¿verdad? Ahora son el enemigo, son la bestia salvaje, ¿verdad? Pero debido a esto, a la creación de estos cárteles, ¿y cómo haces que se cree un cártel y se pelee con el otro? Pues a uno le das el apoyo del gobierno, lo fortaleces, ¿verdad? Y fortaleces al otro también y después le dices, oye, te voy a apoyar para que tomes el estado vecino del mismo gobierno, ¿entiendes? Ujú. Y hacen ese tipo y el otro lado les dicen exactamente lo mismo. Con algunos amigos lo comentamos que cuando éramos pequeños, vivíamos en una sociedad rural bastante violenta y una cosa que era muy divertida era hacer pelear dos chamacos, ¿no? Dos críos. Ujú. Hacías una raya en el piso y el que pisa esta raya es más macho, ¿no? O ponías tu mano entre los dos y el que escupa la mano es el más macho y al escupir pues quitabas la mano y escupía al otro niño, el otro niño se enojaba y se peleaba y nosotros nos divertíamos con eso y se divirtieron con nosotros también en su Ujú. momento y básicamente eso lo están haciendo los cárteles, pero te digo, su nivel intelectual de esta gente es muy limitado y estoy seguro que no lo alcanzan a comprender, Sí, por eso la digo, invitación a ellos también. esto que usted menciona no es una teoría que suene loca, en realidad se está hablando ya de esto en todo el mundo. Hay personas como Carlos Facio, el mismo Mastro Giovanni, que están mencionándolo de manera constante. El señor Edgardo Buscaglia lo dice. Es algo que suena muy lógico para México. En realidad, en el país ya no hay cárteles del narcotráfico, lo que hay son grupos paramilitares, escuadrones de la muerte armados desde el gobierno, entrenados por el gobierno, auspiciados por el gobierno y en muchos de los casos hasta por los Estados Unidos, como el caso de los Zetas. Eso es lo que está pasando en el país. Por eso es que la violencia está desbordada, por eso vemos que hay muertes verdaderamente horrorosas en México, que no tienen sentido. Es increíble el encono con que son capaces de asesinar a las personas. Se sale de lo normal. Es verdaderamente brutal lo que está pasando en el país. Sí, así es. Ya ves eso de nada más que pues sucede una ocasión y la olvidamos porque sucede otra y sucede otra, ¿no? Pero recordarás esas camionetas, camioncitos llenos de cuerpos mutilados, ¿no? O sea, Sí, en trozos, ¿no? sí, sí, Y sí. eso en muchísimas partes del país, ¿no? Pero eso no sale en las televisiones nacionales. Sí, 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 lo desaparecieron de la televisión, pero pues nosotros lo vimos en Jalisco, en Veracruz, en Chihuahua, es que es en todo el país está Ujú. lleno de violencia de este tipo. Señor Jorge, pues esto es lo que usted propone para que la gente empiece esta resistencia civil pacífica, esta desobediencia civil
Obviamente nos mencionaba, y creo que estoy completamente de acuerdo, en que esto puede ser enriquecido con la creatividad del propio mexicano. No sé si quiera agregar algo más. No, pues ya me quitaste las palabras, era eso precisamente. O sea, esto no es algo establecido y fijo, Ujú, ¿verdad? Esto se puede enriquecer por todos los lados. Y una advertencia, lo pongo en el texto, pero creo que no lo mencionamos. Alejarnos de los liderazgos individuales. Tenemos que seguir una idea, tenemos que seguir un principio y no seguir a una persona. Que haya organizaciones horizontales, sin un jefe. Esto tiene muchas ventajas. Una de ellas, que no hay un blanco fácil para el gobierno. ujú, Otra de ellas, que no es fácilmente corruptible, ¿verdad? ujú. Y muchas más ventajas, ¿no? Eso sí me gustaría señalarlo muy, muy, muy claro, ¿no? Que no haya liderazgos individuales, que esto se haga entre muchos, entre grupos, entre consejos ciudadanos, como quieran organizarse. No sé si se me pasó a mí o a ti o lo dijimos, pero como que escapa de mi mente. Lo de los pueblos estos, como en Guerrero, en Michoacán solo tenemos uno, pero en Guerrero están más que se están organizando para evitar las elecciones en consejos municipales. O sea, Ujú. adiós a los partidos políticos y nada más ellos. Esa sería otra de las acciones que te digo, no sé si olvidé de ponerla, pero la tenía en mente. Sí, no, ¿Verdad que no está en el texto, pero es muy, muy importante lo que menciona. Obviamente es la organización a través de, pues, de asambleas, de células que llamamos nosotros en todo el país. Me llama la atención algo que mencionó porque es algo que pues yo he tratado de hablar con la gente a través de los espacios en que difundimos un poco de información. Los partidos políticos. ¿Por qué los partidos, por qué ningún partido político desde su punto de vista está bien, señor Jorge? por una razón bastante sencilla, los políticos crearon reglas para el beneficio de los que manejan los partidos políticos. Entonces, por ejemplo, yo veo la lucha de la gente que quiere participar en las elecciones, ¿verdad? Para tratar de cambiar el sistema desde ahí, de que veo una lucha inútil porque tienen que pelear con las reglas del sistema electoral mexicano, las reglas que establecieron para mantenerse estos partidos políticos en el poder. Y yo creo que igual que yo, tú lo sabe todo el mundo, que en México no existe una democracia, hay una plutocracia o cualquier otro nombre que le des, pero nunca una democracia, porque las elecciones en México no se ganan, las elecciones en México se compran, incluso las de presidente municipal. ¿Por qué te digo que se compran? Porque tienes que hacer mítines, tienes que hacer comidas, tienes que hacer toda una campaña política para la cual necesitas dinero, Ujú, ¿verdad? Y el dinero que supuestamente está establecido en la Constitución para entregarle a los partidos políticos para esas campañas está muy por debajo del dinero que ellos se gastan. Una. La otra, por ejemplo, para diputados locales y demás, reciben una miseria y para presidentes municipales no reciben nada. ujú, Entonces tienen que invertir su dinero y como dice alguien por ahí, si alguien está invirtiendo dinero en ganar una elección es porque está buscando una ganancia, ujú, ¿verdad? Entonces no se puede pelear con los partidos políticos con sus reglas, ¿verdad? Nosotros los pobres no podemos pelear con sus reglas. Yo les pongo un ejemplo cuando me hacen esta pregunta, le digo, si yo tengo que pelearme con alguien, aunque es bien dicho que se necesitan dos idiotas para que haya pleito, pero si llego a ese punto de idiota, de tener que pelearme con alguien, y ese alguien es maestro en artes marciales, y yo no sé ni tirar un derechazo, no voy a pelearme con él en ese sentido, ¿verdad? Voy a buscar otro campo de batalla, voy a pues, decir con pistolas, si no, no, ¿verdad? ¿Me claro, entiendes? claro. Ahí yo tengo disparando desde los 8 años y puedo tener una posibilidad de triunfo, ¿no? O sea, Ujú. es igual en este sentido, no podemos pelear con ellos así. Sí, sí, sí. Sí, yo es algo que también hemos tratado de hacerle ver a la gente. La verdad es que los partidos políticos desunen al pueblo. Todos somos mexicanos, pero en este momento, a estas alturas de la historia en México, hay mexicanos que son priistas, hay mexicanos que son panistas, hay mexicanos que son perredistas, hay mexicanos que son de Morena, y parece ser que esto que tendría que funcionar en una democracia, lo único que ha provocado es que los mexicanos ya no seamos solo eso, mexicanos. No, no, ya Ujú. tenemos un apellido de partido y eso
Eso es una de las grandes tragedias en México. Los partidos políticos nos han desunido. Y la prueba de que una vez quitando a los partidos las cosas cambian, pues es Cherán. En Cherán le dijeron adiós a los partidos, no solo ellos, hay otras comunidades en México, en Chiapas, por ejemplo, pero una vez que desaparecieron los partidos políticos de la vida de estas comunidades, las cosas cambiaron, ¿eh? Y cambiaron para bien, y muchísimo. Claro, es que los partidos políticos han hecho muchísima propaganda en ese sentido, ¿no? De diferenciar. Tú tienes que ser fiel al partido, como una religión. No sé si te tocó alguna vez ver en México unos etiquetas que se ponían en las puertas que decían, este hogar es católico, no se permite propaganda protestante, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ya eras mexicano católico o eras mexicano protestante o mexicano testigo de Jehová o así igual, ¿no? Lo mismo, ¿no? Una Ujú. forma de división. Y eso te digo no es accidental. Los partidos políticos se encargaron de hacerlo hasta donde ellos pudieron, ¿no? Así es. Pues bueno, pues aquí están las acciones que propone usted para esta resistencia civil pacífica. Yo le agradezco que la comparta con nosotros. Vamos a subir el video, lo vamos a editar y les pedimos, compas, que lo compartan, que lo enriquezcan, pero sobre todo que lo lleven a la práctica. Cualquiera de estas, la que les sea más fácil, la que puedan, porque no todos podemos hacer todas, pero sí La podemos hacer que una. también, déjame decirte, la que se les ocurra, la que ellos se inventen, pero que muestre que están protestando. Siempre tiene que conseguirse el objetivo de que se note que es una protesta en contra de este sistema político. Me gustaría agregar algo más antes de Adelante, que adelante. terminemos. Yo he dicho algo, ¿no? Hay que recordar siempre y tener mucho cuidado. Hay que recordar una máxima, que ya no solo seamos los pobres los que estemos poniendo los muertos y los presos. No importa qué acción, hay que protegernos unos a otros y tener mucho cuidado, ¿verdad? Para que no sigamos haciendo carne de presidio ni carne de cañón, ¿no? Morirnos, Así ¿verdad? es. Hay que tener mucho cuidado. Habrá algunas acciones que indiscutiblemente no acarrearán problemas por la represión que tenemos en el país, pero por todos los medios hay que tratar de protegernos, ¿no? Un compañero en una manifestación, una protesta, una toma o algo, y lo atrapan los granaderos, no hay que dejárselos, no hay que ir todos contra ellos y rescatar a los compañeros. Si nos vamos todos, no cabemos en las cárceles, no nos pueden meter a todos a la cárcel. Así que no hay que tener miedo por eso, ¿no? Hay que tener miedo a lo que se viene si no hacemos nada, que estaremos entregándonos como esclavos, porque el gobierno, el sistema político que tenemos no solamente está malbaratando los recursos naturales del país, nos está vendiendo como esclavos, ya ni mano de obra barata siquiera, como esclavos, ¿verdad? Porque incluso peor que la esclavitud cuando había esclavos. En aquel tiempo el esclavo tenía un valor y el dueño del esclavo tenía la precaución de cuidar su salud porque era un valor, eso era un activo que tenía. Ahora ya no, somos tantos los mexicanos que si se muere uno agarramos otro. O sea que estamos y vamos encaminados a vivir peor que en la época de la esclavitud si no hacemos nada al respecto. Así es. Bueno, pues yo le agradezco mucho. Aquí dejamos las propuestas y pues ahí les dejamos el video, compas. Gracias, señor Jorge. Gracias a ti, Aris, que pases buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Saludos, compas.